Voy a grabar. Bueno, ya empezamos. Sí, entonces voy a volver a repetir el ejercicio, ¿verdad? El enunciado básicamente y vamos a ver cómo utilizar la fórmula para este enunciado. Entonces dice, si la probabilidad de que una persona sufra una reacción dañina al ingerir un determinado antibiótico es de 0.003, calcule la probabilidad de que en un total de 3.000 pacientes sufran la reacción dañina exactamente 3 personas, sufran el malestar más de 2 personas y que ninguna sufra el malestar. Entonces, lo primero que debemos indicar es el lambda, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo el lambda? Recuerden que el lambda es una unidad de medida, ya sea en función de cierta cantidad de elementos, en función de un tiempo, en función de un área. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el lambda, ¿verdad? Acá no me dan el lambda como tal, pero me están dando la información para poder obtenerla. Y recordemos que en términos generales, lambda va a ser N, que es en este caso el número de pacientes, ¿ven? ¿Sí? Por la probabilidad de que un paciente o tenga una reacción dañina a dicho experimento. Esto porque estamos trabajando, nuestra unidad de medida va a ser el número de pacientes, pero puede ser que el lambda está en función de un tiempo. Entonces, lo que habría que multiplicar, en este caso, nuestra n ya no serían el número de pacientes, sino tendría que ser el tiempo, ¿verdad? Por la probabilidad de ocurrencia de un evento en cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas deben ustedes verificar, pero también hay momentos en los que ya les están dando el lambda como tal. Por ejemplo, que en un enunciado me diga a mí, la probabilidad de que una persona sufra un accidente en un lapso de 6 meses es igual a 0.02, por ejemplo. Entonces ahí básicamente ya me están dando un lambda porque me están dando el tiempo, ¿verdad? Me están dando de una vez el tiempo que es de 6 meses. Entonces en 6 meses esa es la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Obviamente aquí si yo aumento el tiempo tengo que multiplicar mi lambda. ¿Sí? Entonces, para este caso, que yo tengo individuos, ¿verdad? Como unidad de medida y únicamente multiplico la probabilidad de ocurrencia por cada uno de los individuos. Es decir, si un individuo tiene la probabilidad de sufrir una reacción dañina de 0.003, entonces si yo tengo 3.000 individuos, que es a esos 3.000 individuos en los que yo me voy a enfocar, entonces tengo que multiplicar esa probabilidad, ¿verdad? Porque cada una de estas unidades que yo tengo acá, o de esas personas que tengo acá, tienen o su probabilidad de ocurrencia es independiente, ¿verdad? Son independientes entre ellos, es decir, que no dependen, ¿sí? Y cada uno de esos individuos tiene una misma probabilidad, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia del evento entre uno y otro individuo no cambia. Eso es algo que se mantiene en función de o tal cual lo vimos en la distribución binomial, ¿sí? Entonces aquí la idea es encontrar el lambda y ya la fórmula como tal es bastante sencilla porque se acuerdan que es solamente la base neperiana elevado a la menos lambda, que es lo que acabamos de encontrar ahorita, por lambda elevado a la x y el factorial de x en el numerador. Entonces acá lo que estamos obteniendo es la probabilidad del primer inciso. ¿Y qué me dice ahí? Sé que con la información que me están dando en este enunciado, yo calcule cuál es la probabilidad de que sufran la reacción dañina exactamente 3 personas. Entonces, aquí como me están diciendo exactamente 3 personas, me están pidiendo a mí la probabilidad puntual de 3, ¿sí? Entonces, esta está sencilla. Solamente indico que es la probabilidad cuando x es igual a 3 es igual a e
o en este caso la base neperiana, elevado a mi lambda, ¿sí? Y esta probabilidad yo la estoy sacando o la voy a calcular bajo esta condición, ¿verdad? Voy a tener en mi estudio a 3,000 personas, ¿sí? Esa va a ser la cantidad de individuos dentro de mi estudio. Entonces, todas estas probabilidades que estamos sacando acá van a ir en función de esas personas. Si el número de pacientes cambiara, entonces obviamente acá lo que tiene es que lambda es cambiante, ¿verdad? O sea, se mantiene constante cuando yo trabajo bajo las mismas condiciones. Pero si para este ejemplo, si aumento el número de pacientes, va a aumentar automáticamente el tamaño de mi lambda, ¿sí? Entonces veamos acá que, pues, básicamente ingresar todos los valores a la fórmula, que solo necesitamos el lambda y el valor de x al que le queremos obtener la probabilidad, y automáticamente tengo aquí mi información, ¿verdad? Entonces dice que la probabilidad al estudiar a una muestra de 3,000 personas, existe una probabilidad de que exactamente 3 personas sufran, bueno, hay una probabilidad de 0.01499 de que exactamente 3 personas sufran ese malestar. Eso es lo que me está diciendo a mí. Y estoy dando respuesta entonces al primer enunciado. El siguiente me dice, ¿qué probabilidad hay de que sufran el malestar más de 2 personas? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué probabilidades deben obtener para poder dar respuesta al inciso B? Calcular 2 y 3, no. Dice, sufran el malestar más de 2 personas. 3. ¿Cómo? ¿De 3 a 3,000? Exactamente. Tendría que calcular la probabilidad de 3 a 3,000. Entonces ahí es donde nos encontramos con un problema muy difícil si nosotros viniéramos, ¿verdad? Y obtuviéramos esa información, ¿sí? ¿Cuántos? Imagínense si lo hacemos así de uno por uno, cada valor, ¿verdad? Y de encontrar la probabilidad para cada valor de la variable, que sería de 0, no, sería de 3 a 3,000, entonces tendría que hacer como 2,997 veces esta fórmula. Tendría que utilizar esa cantidad de veces esa fórmula, ¿verdad? Pero hay otra forma más sencilla de hacerlo, que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es esa forma sencilla de hacerlo? En lugar de calcular la probabilidad de 3 a 3,000 y luego sumar esas probabilidades, ¿cuál es otra forma de hacerlo para poder obtener esa misma información, pero en un periodo de tiempo menor? ¿No sería la acumulativa del -1 del menor y +1 del mayor? No, ahí no se puede. ¿No sería calcular el valor de 2 y restar el valor de 2 y el resultado de 2? Restarle 1, ¿no? El resultado. ¿Cómo? Creo que sí, permítame. Creo que sí se puede hacer lo que me decían de la acumulativa de 2. Me decían ahí, ¿verdad? La acumulativa de 2 entraría. Sí, la acumulativa de 2 y la acumulativa de 3,000 y luego restárselo. Sí se puede. Sí podemos hacer eso.
Solo que, vamos a ver, Sí, sí podrían hacer eso. Ahora, ¿cuál era el otro que me decía? ¿Alguien más iba a hablar cuando lo interrumpí? Ya no, le quité la inspiración, perdón. Ok, entonces sí podríamos sacar, vamos a ver, la acumulativa. Luego, tal vez no. Quiero ver si podemos usar la acumulativa de 1, porque nos daría únicamente el evento complemento, es lo que me daría. Si utiliza la acumulada, me daría el evento complemento, si no estoy mal. Entonces, obviamente sí se puede utilizar, pero que creo que nos tendríamos que ir por un camino más largo, ¿verdad? Entonces, la otra opción, aunque la vamos a ver con la acumulativa, la otra opción es calcular directamente el evento complemento, ¿verdad? Que sería que 0 personas, que una persona y que 2 personas tengan el malestar, ¿verdad? Calcular esas 3 probabilidades, sumarlas, que es justamente lo que estoy indicando acá, ¿verdad? La probabilidad de X y desde 0 hasta 2 y luego a este resultado restárselo a la unidad. Y acá el resultado de esa resta, pues sería esta probabilidad, ¿verdad? Que estoy buscando, que es la probabilidad de que X sea mayor a 2. ¿Sí? Entonces, básicamente sería esto. Probabilidad de 0, probabilidad de 1 y probabilidad de 2. Me da 0.006623 y este valor se lo resto a 1. Entonces, me dice que la probabilidad de que más de 2 personas sufran una reacción dañina, va a ser de 0.99375 si usamos... Ya estoy usando el signo de admiración. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué signo de admiración? O sea, si son factoriales los números que hice. Ah, no. Ah, este de acá. Ajá, sí. ¿Seguro que es esto? Este sí es un factorial, así es, hay que sacar el factorial de 3, que este es básicamente es el factorial de X. Ahora lo que estoy representando aquí es la probabilidad de X sub Y. Recuerde que en este caso el Y hace referencia a una posición de la variable, y aquí me está diciendo que yo empiezo desde la posición 0 hasta la posición 2, notación sumatoria, ¿verdad? No sé si se Ingeniera, ¿Sí, dígame? entonces ahí sacó la probabilidad de que, por ejemplo, no sufran daños 0 personas, solo sufre daño una persona y sufren daños 2 personas, y luego usted los sumó ¿Cuánto te da aquel? y luego lo restó, y luego uno lo restó con esa suma total, y eso es lo que le dio la Ajá, aquí probabilidad lo para tiene. dar Así más de es. 3. Sí, así es. Estoy utilizando Ah, estoy utilizando el evento complemento para poder obtener la probabilidad que a mí me interesa. Solo 30, Vos me dijiste que ¿Sí? Entonces sí, eso es. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. Y lo otro... Sí, esa sería la forma de hacerlo. Si lo hicieran... ingeniera, disculpe, Sí, dígame. antes de que pase a otro ejercicio, entonces, por ejemplo, usted nos está diciendo que, por ejemplo, la probabilidad de Poisson a veces nos dan el lambda y a veces no. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la probabilidad de Poisson con la distribuida binomial entre ellas dos? Por ejemplo, si no nos dan lambda. La forma más fácil, por ejemplo, en este caso, es que para la binomial, ustedes no es recomendable trabajar con la binomial. Esta la pueden sacar con la binomial, porque le dan el número de pacientes y le dan la probabilidad para cada paciente. Esta se puede sacar con la binomial, ¿sí? Pero también se puede sacar con la distribución de Poisson. Esta se recomienda más con la distribución de Poisson, ¿por qué? Porque
tenemos una probabilidad muy pequeña y un número de n ensayos muy grande, ¿ya? Es que binomial normalmente se utiliza cuando ustedes tienen n ensayos pequeños y, o mejor dicho, en este caso, o aunque tengan un número de ensayos muy grande, que la probabilidad de ocurrencia sea grande. Cuando la probabilidad de ocurrencia de un solo ensayo sea grande, ¿sí? Entonces, normalmente se utiliza cuando, si ustedes tienen, por ejemplo, probabilidades mayor al 0.05, ¿sí? Ahí es en donde se utiliza la binomial en lugar de Poisson. O sea que en este caso, por ejemplo, el mismo ejercicio, ¿verdad? O sea, de 3,000 pacientes y nuestra probabilidad es de 0.05. Entonces ahí sí sería con binomial, no sería con Sí, Poisson. así es, sería con binomial. Ajá. Así es. En Gracias, ese caso, ingeniera. ok, en ese caso, el enunciado tendría mayores características o tendría mejor ajuste a una distribución binomial que a una de Poisson, ¿sí? Entonces, esos son criterios que ustedes pueden utilizar para poder definir si utilizar Poisson o Poisson. Perdón, aquí las dos van. O sea, Poisson o la binomial, ¿sí? Pero para este ejercicio realmente, ¿verdad? Pueden utilizar las dos, ¿sí? Pueden utilizar Poisson, que fue la que yo utilicé, pero también pueden utilizar la binomial. Y el resultado debería ser muy similar. Y si quieren lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer en Excel para poder comparar cuánto cambia, ¿ok? Pero en teoría no deberían cambiar mucho los resultados. O sea, sí nos van a cambiar, pero si van a ver que nos va a cambiar hasta el tercer dígito o hasta el cuarto dígito. Y en realidad, pues una probabilidad así como esta, vean 0.0001, cuando nosotros trabajamos ya en la práctica, ¿verdad? Ese valor es demasiado pequeño, es muy cercano a cero. Entonces, la probabilidad de que 0 pacientes, sufra una reacción dañina, decimos que es muy cercana a cero, ¿verdad? Porque por el número, si ustedes multiplican y háganlo, multipliquen esta probabilidad de 0.0012 por 3,000, casi que va a ser un paciente, ¿sí? Entonces no es muy significativo para la cantidad de ensayos que yo tengo. Y si esta cantidad de ensayos fuera, por ejemplo, 300, multipliquen 300 solo por pura curiosidad y para que vean el por qué cambiamos de una distribución a otra, ¿verdad? Y vemos en cuál, en este caso, pues se ajusta mejor. Multipliquen 300 por 0.0001. ¿Qué cantidad les da? No les da ni siquiera la unidad. 0.03. Exactamente, 0.003. 0.03. Ok. Sí, 0.03. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que el promedio de personas que pueden sufrir una reacción dañina es de esas 3,000, 0.03. O sea, ni siquiera es una persona. ¿Ya? Y debido a eso, a esos valores tan pequeños que da, ¿verdad? Es que se utiliza Poisson, ¿sí? No sé si me entienden ahí. Sí, ingeniera. Sí, O sea que, por ejemplo, si nos dan, por ejemplo, entonces en este caso, si nos dan, por ejemplo, 300 personas y 300 personas y nos dan la probabilidad que sea 0.003, en este caso, como es una probabilidad muy pequeña, entonces se sigue haciendo con Poisson, no con binomial. así es, exactamente, sigue siendo muy pequeño. Y hay un criterio que se utiliza, que la multiplicación entre NP, es decir, entre la cantidad de ensayos y mi probabilidad,
para mi probabilidad de un solo ensayo es 7 o menor a 7, se usa Poisson, se recomienda usar Poisson. Entonces, ese es otro criterio para poder trabajar. Si es un valor muy pequeño, entonces mejor lo trabajo con Poisson en lugar de usarlo con la binomial. Se trabaja con la binomial a partir de que esta multiplicación o mi valor esperado sea mayor a 7. Y era una de las características que teníamos acá. Aquí está. ¿Sí? Este es un criterio. ¿Vean? Que dice que cuando el valor esperado, es decir, la multiplicación de entre n por p de la distribución binomial es aproximadamente menor que 7. Entonces ahí se puede utilizar la aproximación de la binomial a Poisson. Es decir, en lugar de la binomial utilizo Poisson. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Okay? Ese es otro criterio que ustedes pueden utilizar. ¿Ok? O sea que antes de hacer, o sea, en el examen, ¿verdad? Supongamos que antes de hacer un ejercicio, cuando usted nos pone para poder identificar si es Poisson o es binomial, multiplicamos nuestra cantidad, o sea, n por la probabilidad. Y si nos da 6, entonces utilizamos binomial. Y si nos da, por ejemplo, 10 o 9, utilizamos Poisson, ¿o no? No, al revés. Al revés. Si les da menor a 7, utilizan Poisson en lugar de binomial. Eso es lo que les está diciendo acá, porque esto va en función de la binomial. Y si les da mayor o igual a 7, entonces utilizan la binomial. Oh, ya. ¿Sí? No, Es lo que dije al revés. binomial es para valores de probabilidad grande y Poisson es para valores de probabilidad pequeño. Oh, ya. Pero eso es, vean, esto va más allá de lo que vemos acá, ¿verdad? De lo que estamos nosotros viendo. Porque en realidad para poder entender si es una distribución binomial o una distribución de Poisson, lo que tienen que hacer, o sea, ahí se hace un estudio, ¿verdad? Para ver en qué tipo de distribuciones o a qué tipo de distribución se ajusta mejor un conjunto de datos, porque nosotros solo estamos viendo dos distribuciones de variables discretas, pero en realidad hay más, ¿sí? Entonces, si a usted en el enunciado le dice que el conjunto de datos con el que está trabajando pertenece a una distribución binomial, entonces la trabaja con binomial, ¿ya? Pero si no le dice a qué tipo de distribución pertenece, entonces usted puede elegir trabajar binomial o trabajar Poisson, cualquiera de las dos. O sea, en resumen, para que me entiendan mejor, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Si ustedes en el examen tienen un ejercicio que tenga estas características y me la trabajan con binomial, está bien. Pero si me la trabajan con Poisson, también está bien. Porque los resultados entre estas dos son muy similares. Ahora bien, que por ejemplo aquí ustedes tengan, por ejemplo, 0.3 de probabilidad y aquí tuvieran 300 y ustedes me lo trabajan con la de Poisson, entonces ahí sí estaría mal, porque de hecho, al hacer, acá se puede hacer una comprobación, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan que siempre nos hacían hacer las comprobaciones, sobre todo cuando trabajábamos nosotros con funciones o con ecuaciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos la comprobación, van a ver que como no cumple con las condiciones de la distribución que yo quiero trabajar, entonces va a haber una gran diferencia entre ambas probabilidades. ¿Ya? Entonces, obviamente, para saber cuál de esas dos está bien, tendría que ir y hacer todo el procedimiento que les indicaba que nosotros no vemos en este curso, ¿verdad? Pero hay que evaluar a qué tipo de distribución, a dónde se ajusta más, y para poder hacer eso es otro montón de métodos estadísticos, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, ¿ok? Básicamente, por eso le decía que la naturaleza o la variable misma, el comportamiento de la variable me dice o me da una pauta a mí
de la distribución a la que pertenece. ¿Ok? No sé si ahí resuelvo sus dudas o los confundo más. Pues yo sí entendí más o menos, ya tal vez ya cuando usted suba el video ya repasando ya bien, bien, sí, tal Exacto. vez ya me queda Sí, muy... por ejemplo, por eso les digo, yo no me meto mucho como a esa cuestión porque no llegamos a verla a fondo. Entonces, para mí, yo siempre les recomiendo que se queden justamente con lo que usted decía, ¿verdad? Utilicen este criterio, ¿sí? Mientras cumpla con esos criterios, ¿verdad? Ustedes deciden si en la binomial o en la de Poisson. Esta es su guía, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un parámetro en que todos puedan seguir. Ya cuando ustedes trabajen en campo, pues, y tengan que trabajar con este tipo de problemas, pues ya van estudiando a fondo, ya saben de dónde viene todo, ya saben, uno aprende a distinguir el porqué de las cosas, ¿verdad? Mucho más a fondo que lo que hacemos en la clase, ¿verdad? Recuerden que la clase, pues, es solo un lo más general, ¿verdad? De cada uno de estos temas, ¿sí? Pero sí, mi consejo es ese. Y por lo menos en mi clase, como les digo, y si ustedes lo hacen de una u otra forma y yo veo que cumple con ambas distribuciones, entonces por mí está bien, no tendría por qué ponérselos mal, ¿verdad? Ya otra cosa, como les digo, es cuando a nosotros nos dicen que sigue una distribución binomial. O sea, le están diciendo que sigue una distribución binomial y usted la hace con Poisson. Entonces ahí sí ya estamos mal. Es como que yo viniera y le dijera, el conjunto de datos sigue una distribución normal, ¿verdad? Que pertenece a otro tipo de distribución que ya es de variables cuantitativas continuas. Y usted me la hace con Poisson y la binomial, entonces ahí está mal, ¿verdad? Pero sí les tendrían, en su mayoría les tienen que dejar bien especificados las características para que no sea difícil para ustedes determinar cuál de esas dos usar o indicarles a qué tipo de distribución pertenece el enunciado con el que están trabajando, ¿sí? Ok, y entonces tenemos el siguiente inciso que dice que ninguna sufra malestar, ¿sí? Entonces, este ejercicio es más sencillo, ¿verdad? Porque únicamente decimos que es la probabilidad cuando X es igual a 0, ¿sí? Ninguna persona sufre una reacción dañina al antibiótico, ¿ok? Entonces, con este mismo ejercicio, solo para que revisemos, para que vayamos revisando, vamos a hacerlo en Excel, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio en Excel. Y de una vez vamos a trabajar con la aproximación de la binomial. O sea, vamos a trabajar este ejercicio como que fuera Poisson, que es lo que está aquí, y la vamos a trabajar como que fuera binomial. Y van a ver que la diferencia entre las probabilidades no es significativa, ¿sí? Es casi imperceptible o no afecta mucho el resultado, ¿ok? Y aquí, pues viene siendo algo como que ustedes, esto de elegir en esta condición, ¿verdad? Se parece mucho a, por ejemplo, que ustedes fueran a una tienda y se encontraran con dos marcas de camisa, ¿verdad? O sea, vamos a poner ese ejemplo. Entonces ustedes van y obviamente entre esas dos marcas una es mejor que otra, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a comprar no solo vemos la marca, sino que también vemos el precio. ¿Se imaginan que ustedes tengan una marca cualquiera, por ejemplo, una marca cualquiera, ¿sí? Contra una camisa Tommy, ¿verdad?
Entonces, si esa camisa, la marca X, tiene un precio similar a la Tommy, ¿cuál comprarían ustedes? ¿Comprarían la camisa que no tiene, Tommy ya tiene un estatus? La otra camisa ustedes no conocen la marca, pero el precio o la diferencia entre precios es muy similar. Una vale 100 y la otra 125, que sería la Tommy. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Cuál eligen ustedes? Yo elegiría la Tommy, o sea, la camisa de marca Tommy, porque yo tengo mayor seguridad en este caso de que es una marca buena y la diferencia entre la otra, pues es muy poca. A eso vamos, ¿verdad? Algo así es el elegir una distribución u otra bajo esas condiciones, bajo las condiciones que ya hablamos. Pero si la marca, la camisa de marca X vale 125 y la de Tommy vale 800, obviamente, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir, bueno, ahí ya depende de cada uno, ¿verdad? Pero si tengo un bajo presupuesto, o sea, si sigo bajo las mismas condiciones, entonces yo elijo la otra camisa, porque la diferencia entre una y otra es mucha, ¿sí? Entonces, algo así es la elección de la distribución a utilizar bajo las características que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejemplo en Excel. Alguien me había escrito, perdón. Tumic dice. Algunos no están conectados con su usuario, creo yo, ¿verdad? Sí, vamos a pasar, les voy a pasar listado en un momento. Entonces, quienes no tengan su nombre tal y como está, por favor, lo ponen. Y la recomendación en general es que tratemos de ingresar bajo nuestro usuario para no tener ningún problema con la asistencia. Aquí como que no quiere. Permítanme. Ok, entonces este mismo ejercicio, ¿verdad? Y los mismos 3 incisos, solo que para que ahora veamos cómo lo vamos a trabajar en Excel. ¿Ok? Entonces, en Excel vamos a ver el primer inciso. Entonces, mi primer inciso era que la probabilidad de que sufran la reacción dañina exactamente 3 personas. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es encontrar la información que me están dando en el enunciado. Y me están dando N y me están dando P. En el caso de N me dice que es 3000 y en el caso de P me dice que es 0.003. ¿Sí? Obviamente no me lo están dando, pero lo puedo sacar el lambda, que es parte de mi fórmula. Aunque en este caso no necesito el lambda, creo yo. O sí. Lambda. Sí, creo que sí es lambda lo que necesito. Ok, alguien me escribe, vamos a ver si me hacen alguna pregunta. No. Ok, está bien. Ok, lambda entonces sería, ya dijimos que es NP, ya lo habíamos dicho con anterioridad, entonces ya tenemos aquí 9. Ok, entonces al igual que con la binomial, ya hay una función establecida, ¿verdad? Para poder obtener las probabilidades para una distribución de Poisson, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, a mí me interesa la probabilidad de cuando X es igual a 3. ¿Sí? Entonces, en Excel yo lo sacaría de la siguiente forma. ¿Sí? Busco Poisson, que es Poisson, que está aquí, distribución de Poisson, y ahí me pide únicamente X
que ya lo tenemos, ¿verdad? X en este caso es 3, porque es el valor que me interesa al que me interesa averiguarle la probabilidad. Y acá me va a pedir la media, pero ustedes saben que la media está relacionada con lambda. Entonces, básicamente lo que les está pidiendo es, si lo ven con la fórmula, es lambda, ¿sí? Lambda y media, entonces son iguales. Y le deben indicar nuevamente si ustedes quieren la probabilidad bruta o la probabilidad acumulada. En este caso es la probabilidad acumulada y me da 0.01499, que es lo mismo que nos dio utilizando la fórmula, ¿sí? Entonces ya tenemos el inciso 1. Ahora voy a hacer algo. Voy a hacer vean, esta misma inciso lo voy a hacer pero con la binomial, ¿sí? Entonces voy a obtener cuál es la probabilidad de que sufran la reacción dañina exactamente 3 personas, pero en lugar de utilizar distribución Poisson, voy a utilizar distribución binomial. Entonces, nuevamente voy a... Ingeniera, disculpe. Sí, dígame. ¿Podría poner la fórmula otra vez? Es que lo hice y me salió otro resultado. No sé si me Ok. tengo mal. Ok, vamos a ver. Poisson. Ingeniera, ¿por qué usamos falso? Media es lambda. Ah, falso. Ah, ok, que yo le puse verdadero. Gracias, ingeniera. Ok, porque aquí necesito, o sea, aquí yo le digo, si quiero la probabilidad bruta, ¿qué es la probabilidad bruta? De X igual a un valor. La probabilidad acumulada es acumulada desde 0 hasta el valor que usted le está indicando. Si yo trabajara con esta probabilidad acumulada, lo que me da a mí no es la probabilidad de X igual a 3, sino que me da la probabilidad ya sumada de X igual a 0, 1, 2 y 3. Entonces me está dando una suma de 4 probabilidades. ¿Ya? Pero Gracias. Ok, pero la fórmula, pero el enunciado a mí me dice que solamente quiero cuando X es exactamente 3. Entonces es falsa, ¿verdad? Que aquí me dice qué significa falso. Falso es la probabilidad bruta. Y la probabilidad bruta se entiende como el valor de X igual a. ¿Sí? Entonces me da este valor. Ahora, como les digo, para que vean ustedes que para este ejemplo en particular, porque no en todos los casos se puede hacer, trabajando con la binomial me tiene que dar un valor no igual, pero muy cercano, ¿sí? Entonces voy a utilizar binomial acá. Está la distribución binomial. Aquí está, distribución binomial. ¿Sí? Entonces ahí me dice el número de éxitos, es aquí exactamente 3. Número de ensayos, tengo 3000. Y lo otro que me pide es la probabilidad de éxito, que es 0.003. Esa es la información que me da. Y también aquí debo indicar que es una probabilidad bruta. Le doy y me da, vean acá, ¿sí? Entonces aquí todo es bajo comprobación, ¿verdad? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien en este caso? Vean, aquí tengo 0.0149 y aquí tengo 0.014.9. Cambia hasta la quinta, ¿verdad? Que realmente una probabilidad es 0.00001 ya es muy pequeña, ya casi insignificativa realmente, ¿sí? Entonces, ven aquí, comprobamos lo que decíamos, que podemos, para este ejemplo podemos utilizar las dos distribuciones, ¿ok? Sigamos haciéndolo, ¿verdad? Porque como les digo aquí, lo mejor es corroborar lo que se dice en la teoría, ¿verdad? Entonces, hagamos el inciso B. Y al inciso B nuevamente, hagámoslo con Poisson y hagámoslo con la binomial. Me tendría que dar un resultado muy similar también. Entonces, dice acá que el inciso B es que encuentra la probabilidad de que sufran en malestar más de 2 personas. ¿Ok? Entonces, alguien decía que podíamos hacer esto, ¿verdad? Para poder encontrar eso, puedo calcular primero la probabilidad cuando X es
como dice aquí, más de 2 personas. Entonces, como dice más de 2 personas, el 2 se incluye acá. Uy. X igual o menor a 2. Y podríamos hacer la probabilidad de X, decían, porque solo sigo lo que me decían, ¿verdad? X igual o menor a 3000. Solo que aquí hay una cuestión. Como el N, pero quiero que lo vean ustedes, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo estas dos y saco estas dos, primero voy a sacar esta probabilidad. Ajá, por la naturaleza de la probabilidad que me están pidiendo, yo puedo utilizar la probabilidad acumulada, ¿ok? Entonces voy a utilizar Poisson, que me pide X, que sería 2, y me pide la media, que sería 9. Lo voy a poner acá para no ir. Y le voy a indicar que aquí sí quiero la acumulada. Entonces me va a dar el valor acumulado. Lo mismo voy a hacer aquí, pero acá le voy a indicar que n es igual a 3000 y también es acumulado. Vean qué pasa aquí. 3000 es el límite de esa lambda, ¿verdad? Entonces, si ustedes piden la probabilidad de que los 3000 estén, les va a dar que es 1, ¿verdad? Entonces, acá lo pueden hacer de estas dos maneras, o como ya saben que en este caso la sumatoria, porque aquí están sumando la probabilidad de que sea 1, la probabilidad de que sea 2, la probabilidad de que sea 3, hasta la probabilidad de 3000, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que decía es que era, si lo hacen de esta forma, es la resta entre esta probabilidad y entre esta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Me interesa la probabilidad cuando X es mayor a 2, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo obtener con estas dos, ¿sí? Entonces, voy a indicar aquí que es 1 menos 0.06. Entonces, me da 0.99. Entonces, a lo que voy aquí es que ustedes pueden omitir este paso porque llega hasta 3000, ¿sí? En lugar de, ¿para qué voy a calcular una probabilidad en la que ya sé que la sumatoria es 1? Entonces, únicamente hacen la resta, 1 menos la probabilidad que les da. Pero como les digo, ahí es siempre como ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Si les gusta, por ejemplo, ser más precavidos, pues lo pueden hacer paso a paso. O si ya manejan bien la parte conceptual, la parte de propiedades, pues pueden omitir ciertos pasos, ¿verdad? Y siempre van a seguir llegando al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esto que está acá lo voy a hacer ahora con la binomial. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí la misma probabilidad, solo que con la binomial. Número de éxitos es 2. Ensayos tengo 3000. Y mi probabilidad de éxito es de 0.03. Y le voy a decir que es acumulado. ¿Sí? Y ven que nuevamente alguien tiene encendido su micrófono, no sé si va a hablar o se le encendió por casualidad. Ok. Entonces, decíamos, vean, solo quiero que vean cómo van saliendo las probabilidades. Son muy cercanas, ¿sí? Son muy cercanas. ¿Ok? Y nuevamente aquí, por concepto, yo ya sé que la probabilidad de, la suma de probabilidad de 0 a 3000 es 1. Y ya para obtener esta probabilidad, que es la que me interesa, hago la resta, que es 1 menos la probabilidad acumulada de 0 a 2. Y me da un resultado muy cercano. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos que utiliza
que utilice me da el mismo resultado. ¿Ok? ¿Estamos ahí o tienen alguna duda con lo que hemos visto? Ahorita está claro, ingeniero. Ok, eso espero. Entonces ahorita vamos a ver qué tan claro quedó. Yo espero que sí, ¿verdad? Porque esa es la idea. Ahora hagamos el inciso, vamos a trabajar el 4. Sí, esta. Esta es de tiempo. Entonces, solo para ver qué tal estamos captando, hagamos este, pero hagamos solo el inciso 1 en 5 minutos. Intenten hacerlo y luego pues corroboramos respuesta. Y así pues mientras yo les voy a tomar la asistencia. Ingeniera, disculpe, no sé si tocó el tema, pero nuestras notas nos lo va a dar antes del tercer parcial. ¿Cómo? Y no sé si tocó el tema, pero quería hacerle la consulta de que si usted habló sobre nuestras notas del segundo parcial, nos lo va a dar antes del tercero. No, no creo, no se los prometo realmente. Ok. Esta sí, no. Se las doy la otra semana, no sé si no creo que sea antes de su tercer parcial. Creo que va a ser al mismo tiempo que el tercer parcial. Bueno, gracias. Ok, está bien. Entonces trabajen y les doy 5 minutos para que resuelvan el inciso A. ¿Cómo van? ¿0.09, ingeniera? Ok, vamos a corroborar.
A mí también me dio eso, ingeniera. Ok, entonces si eso les dio, seguro eso es. Ahorita vamos a corroborar. Bueno, está bien. Ok, me voy a pasar a Excel para que lo hagamos en conjunto, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí la idea es ver si se está entendiendo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Si no, pues para ver de qué forma lo podemos interpretar, aunque este creo que es más sencillo. Vamos a ver. Dice acá, el número de camiones que llega a un centro de acopio es una variable Poisson. Ya ven que aquí les están diciendo directamente la distribución. ¿Sí? Dice, si el número promedio es de 10 camiones en el día, entre las 7 a.m. y las 5 p.m., ¿cuál es la probabilidad de que? Y dice el primer inciso, en el día lleguen a lo menos 7 camiones, ¿sí? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, aquí ya me están dando el lambda, ¿sí? El lambda es de 10 camiones. Y aquí me lo están dando en función de un tiempo. Y si se dan cuenta, el tiempo está en horas, ¿sí? Para poder ver cuántas horas sería aquí, tendríamos que restar, ¿verdad? Cuántas horas hay desde 7 a.m. hasta 5 p.m. Pero para el primer inciso no necesitamos saberlo, ¿verdad? Porque ya tenemos la información que queremos, que es el lambda, ¿verdad? O el promedio de camiones que llegan en ese tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que son 10 camiones, ¿ok? Entonces, ¿qué otra información me están dando acá? De hecho, es lo único que necesito y es la única información que me dan. Entonces, me dice acá, ahora veamos el inciso, dice, en el día lleguen a lo menos 7 camiones. ¿Qué significa que lleguen a lo menos 7 camiones? Que lleguen 7, 8, 9, 10 en adelante, ¿verdad? Pueden llegar más de 10, ¿sí? Entonces, ahí sí que en este caso es hasta el infinito, ¿ok? Pero entonces, lo único que se debe cumplir es que por lo menos lleguen 7, de 7 en adelante. Entonces, la probabilidad, en este caso, la probabilidad de que X sea igual o mayor a 7, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues en realidad, por la forma en la que está escrita o lo que me están pidiendo, lo que tengo que hacer aquí, a mí me conviene más trabajar con un evento complemento, ¿verdad? Obtener el evento complemento y a eso restárselo a uno y poder obtener esta información. Porque de hecho, por la forma en la que está escrita el enunciado, yo no puedo calcular la probabilidad directamente. No puedo calcular 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y hasta el infinito, ¿verdad? Porque no tiene un límite. Entonces, lo ideal es calcular la probabilidad de que X sea, permítanme, de que X sea menor o igual, no, aquí sería menor a 7, ¿verdad? Entonces, aquí sí puedo utilizar una probabilidad acumulada. Voy a utilizarla. Entonces, sería con Poisson, ¿sí? Me piden X, que sería, acá no incluimos el 7 no va incluido, entonces empezaríamos por 6, ¿verdad? Porque voy a acumular la probabilidad de 0, perdón, permítanme. Sería la probabilidad de 0 a 6 acumulado, ¿sí? Permítame un momento. Sí, perdón. Estábamos, ¿verdad? En que
lo pueden interpretar así, menor a 7, o incluso lo pueden poner como x, x igual o menor a 6. Pero eso me dice que yo no incluyo el 7. Eso me está diciendo. Entonces, mi x sería 6, mi media sería 10, y en este caso voy a tener la probabilidad acumulada, que es verdadero, y obtengo esta probabilidad. Entonces, a eso ya solo utilizo mis conocimientos de evento complemento y se lo resto a esta probabilidad. Y esta es entonces la probabilidad de que lleguen 7 o más camiones al día. ¿Lo hicieron así? No. Oh, ¿Cuál es el criterio que utilizaron? es 7. Yo tuve el pequeño error de utilizar 7. De 6 acumulativo. Ah, utilizaron el 7, la acumulada hasta 7. Ustedes utilizaron esto. Así es. Sí, sí. Pero fuera de eso, lo demás está bien. O sea, el procedimiento está bien en términos generales, ¿verdad? O la interpretación, solo nos falló esto, ¿verdad? Así es. Ah, ok. No hay, como les digo, no hay problema. Aquí la cuestión está para eso, ¿verdad? Para ir, pues, corroborando errores, ¿verdad? Pero no, es por lo que nos dice el enunciado. El 7 entra dentro de esta probabilidad. Entonces, obviamente, el 7 no puede estar en esta y en esta al mismo tiempo. Son excluyentes. Ingeniera, Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. Fíjese que ayer yo estuve notando, por ejemplo, como palabras o claves como para saber desde qué número tomar. Y por ejemplo, cuando decía mínimo, era desde ese número. O sea, si me dicen mínimo 7, o al menos 7, que era igual a mínimo, ¿Sí? pues, ayer lo tomamos desde el mismo número, Es que sí por estamos ejemplo. tomando el 7, pero el 7 está aquí en mi probabilidad. Y en la fórmula de abajo no está entonces. Porque No, yo vi que porque, puso 6. exacto, porque esto que yo puse aquí, es que entiéndase, acá esto es esto de acá. La probabilidad de x sea igual o mayor a 7. Pero lo que yo estoy calculando aquí es un evento auxiliar para poder obtener esta información. A mí la que me interesa es esta, ¿sí? Pero para poder obtener esta tengo que auxiliarme de esta probabilidad. Entonces, si yo estoy diciendo que aquí incluye el 7, no lo puedo incluir aquí. Ya es como que usted está en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tal vez esto lo entienda mal, pero vea, esta probabilidad de x menor a 7 es lo mismo que decir x igual o menor a 6. Es lo mismo, ¿sí? Son equivalentes. Por eso digo que aquí ustedes pueden ver que esto se los pueden dar de diferentes formas y puede incluso, aunque esté escrito de forma diferente, el significado puede ser el mismo, ¿sí? Estos dos son lo mismo. ¿Puedo ver la fórmula de 0.3, ingeniero? ¿Sí? No sé Sí, si, no me queda tan claro porque, por ejemplo, ahí está usando el 6 acumulativo así es, en la fórmula. así Entonces no es, es lo mismo. Entonces, si yo agarro 7 está malo. así es. Porque este no es su evento. Este es el evento que no es. O sea, es su evento complemento. En O este, sea, lo que estamos haciendo es, ¿cómo se llama esto? Dijéramos, del 100% de las probabilidades, estamos agarrando acumulativa de 6 y acumulativa de 7. Si el porcentaje de acumulativa de 6 es 0.13, quiere decir que la contraria es la acumulativa de 7. la Eso es lo que está acumulativa haciendo. de 7 en adelante. Ujú. Ajá, la acumulada de 7, 8, 9, 10 y hasta infinito. ¿Ya? Es como
Vamos a ver si así lo captamos. Gráficamente más o menos sería así. El evento que a mí me interesa calcular es este de acá, que acá es que ingresen 7, 8, 9, 10, 11, hasta infinito, ¿sí? Porque no me están dando un límite. Ese es mi evento, ¿ok? Pero este evento realmente no lo puedo calcular directamente, ¿sí? Porque no tengo un límite de camiones que puedan llegar en ese horario, no me están dando un límite. Pero ahora bien, mi evento complemento, ¿cuál es? Que llegue un camión, que lleguen 2, que lleguen 3, que lleguen 4, que lleguen 5 o que lleguen 6. Esto de acá es lo que usted está calculando aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 7 aquí? Y 7 también pertenece a este evento. Lo estoy duplicando. ¿Ya? Ese es el problema, que estoy duplicando estos dos. La probabilidad de Ya estos le dos caché. valores. ¿Ya? Ok. Como les digo, Ya le caché qué es lo que ¿sí? está haciendo. Ajá. Entonces ahora sí entendemos por qué. Sí, así es. Ok. Como les digo, para mí lo importante es que entiendan esto, porque lo vamos a utilizar con todas, o sea, como siempre les digo, con todos, el problema no es que no entiendan, por ejemplo, el procedimiento, el problema es que cuesta un poquito la interpretación. Y una vez que usted sepa cómo se hace o sea, aquí le pueden poner camiones, le pueden poner frutas, le pueden poner la binomial, le pueden poner la normal, usted ya sabe cómo hacerlo, porque maneja esto. Entonces, cuando ustedes tengan dudas de este tipo de situaciones, lo mejor que pueden hacer es un gráfico similar a este, ¿verdad? Para saber hasta dónde llega en los valores que ustedes deben tomar en cuenta en el cálculo de una probabilidad. ¿Sí? Si, por ejemplo, si tuviéramos un límite, ingeniera, igual sería acumulativo. Sí, igual lo haríamos así, sería igual. Lo que podría cambiar es que si aquí tienen ustedes un límite, entonces pueden hacerlo con estos valores. Por ejemplo, que el límite de camiones sea hasta 15. Entonces sabemos que la probabilidad o el espacio muestral de de sus datos va a ser de 1 a 15. Entonces, aquí lo único que pasa es que usted sí puede calcular, solo que permítame, no sé qué pasó, no me deja. Como que se me trabó, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, lo Sí, escuchamos. se Sí, escucha, sí. ingeniera. Ah, ok, es que ya no me deja cambiar aquí. Se me trabó el Excel, entonces, permítanme, no sé qué pasó. Ahí está, ¿sí? Entonces, como le digo, si ahí hubiera un límite, entonces esto sería así. Hasta ahí llegaría mi límite. O sea, el evento que me están pidiendo, en este caso, determinar, va de 7 a 15. Entonces yo puedo calcular esta probabilidad. Obviamente aquí, con este evento sí no lo puedo hacer acumulativo. Lo único que me queda aquí es calcular la probabilidad de 7, 8, 9, individualmente hasta llegar a 15 y sumar todas esas probabilidades. ¿Sí? Eso se podría hacer. O sea, ya les da otra opción de solución, pero cuando les dicen infinito, la única solución es esta. ¿Sí? O por lo menos la Puedo haber más sumado visible. también la acumulativa de 7 a 15 y restarla por 1. No, porque si ustedes, es que aquí ¿qué le piden? La probabilidad de que en el Ya. día lleguen a lo menos 7 camiones. Entonces, si Pero ustedes, sí de 1 a 6.
de 1 a 6, como Ajá. queda 1 a 6 menos 1, ahí sí sería... Ahí sí, exactamente, sí, ahí seguiría, ahí sí está bien, ¿sí? Sí puede seguir utilizando esta. Sería de 1 a 6 y 1 menos esa probabilidad y obtiene, ¿sí? Ahí queda un poco más claro. Solo ingeniera y por ejemplo, si hubieran dicho que lleguen exactamente 7 camiones, ahí sí sería la acumulada de 7, ¿no? No, O, si les dice que llegue solo 7 camiones, sería así. Se los voy a hacer para que vean. La probabilidad de que X sea igual a 7. Esa es una probabilidad bruta. Entonces, es esto que tenemos, bueno, no es esto, voy a copiar solo la fórmula para evitarme, pero lo que habría aquí es esto. Aquí X es igual a 7, pero aquí en lugar de utilizar un acumulado es solo de ese valor, ¿ya? Entonces utiliza la probabilidad bruta. Y vea que la probabilidad de que exactamente lleguen 7 camiones es muy pequeña. Es muy raro, ¿verdad? Que lleguen, que vayan a lograr que lleguen exactamente 7 camiones. ¿Sí? No sé si nota la diferencia entre esta y esta. sí, ingeniera, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Estamos bien? Por el Ingeniera, momento. disculpe, ¿Sí, dígame? las diapositivas de estos temas aún no las ha subido. Esas sí no ¿O las he bien? subido. No, se las voy a subir ahorita terminando. Creo que no, estas sí no se las he subido. Ahorita que terminemos, le voy a subir, les voy a Ah, está subir bien. esto. Muchas gracias. Ujú. Sí, ok. Ahora hagan esta. La probabilidad de que en el lapso de 1 hora no lleguen camiones. ¿Cómo la haría? Bueno, intenten hacerla en nuevamente 5 minutos. Creo que ya, ingeniera. Ok, ¿cómo lo hicieron? Cuéntenme, antes de que pase ahí. Pues supuestamente el promedio es de 10 camiones por ese rango de horario. Así De es. 7 a 5 de la tarde son 10 horas, entonces tenemos que es un camión, mínimo un camión por hora. Ajá. Entonces, lo que hice fue poner pues la fórmula de Poisson, puse pues Ajá. uno, que es un camión Ujú. acumulado,
y el resultado lo resté y sería 0.99. La primera parte está bien, Ok. ¿sí? La primera parte está bien. ¿Ok? ¿Alguien más que lo haya hecho? En lambda, que en lugar de 10 pongamos 1. Ajá, ok. Era lo mismo que decía el compañero que estaba bien. Ahora mi lambda es 1, ¿verdad? Ujú. ¿Y después? No Y lo después Ajá, ponemos solo 0, la probabilidad de la X probabilidad es igual a 0. de que X sea igual a 0. Esto, ajá. Entonces, eso es lo único que hago, ¿verdad? Entonces, ahora mi X es 0, mi lambda es 1, y en este caso es, Bruta, falso. es falso, ¿sí? Eso es lo único que tenía mal el otro compañero, ¿sí? Pero no puedo ver quiénes me hablan, eso sí, me disculpan. Pero sería esto les tendría que haber dado, ¿sí? No sé si... Ingeniera, ¿puede poner la fórmula? Disculpe. Claro que sí. Fíjese que yo puse ahorita la fórmula en verdadero y me dio el mismo resultado. Ah, sí, tiene razón. Perdón, en este caso sí, porque solo es 0, o sea, sí tiene razón. Es 0, no. Ajá. Pueden utilizar, tiene razón. Cuando es 0, acumulativo o bruta, les da el mismo resultado. Perdón, ahí sí, error mío. Es que yo le había entendido que fue de 0 a 1, que puso 0, 1. Pero sí, entonces sí lo tiene bien, ¿sí? Ah, no, eso era antes, ahorita la volví a hacer, como dijo el Bueno, compañero. pero entonces, Ajá. ok. Sí, aquí sí, porque no hay nada acumulado, solo está el 1, ¿verdad? Digo, perdón, el 0. ¿Se entiende? Está buena la música. En una fiesta está recibiendo la clase, ¿qué se me hace? Bueno, Te invito. sí, dígame. Que está bueno el ambiente y no invitó. Ok, chicos, entonces estamos ahí, ¿verdad? ¿Hacemos el otro inciso? Vamos a ver. Sí, hagamos el otro inciso, porque ya no nos da tiempo de empezar el otro tema, ya no nos da. Entonces, sigamos practicando acá, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que hoy sí les voy a mandar el video desde el fin de semana para que ustedes revisen la parte de distribución normal. Entonces, ¿por qué siempre pone el...? Ahorita vamos a ver quién es. Es Herbert, ingeniera. Sí. Bueno, Everest. Everest sí, acá ratito se está ahí poniendo, está en la fiesta y ni se da cuenta que conecta que le pone al teléfono ahí, ¿verdad? Mejor que tome ahí tranquilo. Sí, ahí. Tome tranquilo, pero no encienda el micrófono, porque todos escuchamos. Sí, dígame. Entonces, en el inciso C, en un lapso de media hora, ¿no sería ahí el lambda 0.5? Sí, sería 0.5 camiones. El lambda es 0.5. Gracias, perdón. Hasta ahorita vi cómo apagar mi micrófono. Ok. Les agradezco mucho. Vaya. Y anda alegre el guate. Sí. Ay, no, las cosas que uno se entera. Hoy es bien.
Yo intentando apagar el de él y creo que apagué el de alguien más, perdón, pero no puedo apagarlo. El mío. Ajá, no puedo apagar el de Ever. Ay, rayos. No sé qué pasa, no sé qué hizo ahí, pero no puedo apagarlo. Muy interesante. Sáquelo porque nos altera las ganas de salir. Exactamente. Sí, sí, sí. Y es viernes. Ay, Sí, dan ganas. ahora todo tiene sentido. Es que es viernes, ingeniera, y el cuerpo lo sabe, hombre. Así es, por eso los voy a dejar salir temprano entonces. Solo hagan el inciso C y salimos, ¿verdad? Solo les voy a dejar el video para que de la normal, para que ustedes lo revisen. Y obviamente solo para avanzar, ¿verdad? Como les digo, yo siento que sí nos ha funcionado bastante bien el hecho de ponerle más énfasis a los ejercicios, ¿verdad? Los que han estado conmigo saben que ahorita hemos resuelto más dudas, resuelto más ejercicios y eso nos